Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Caja Musical a través de Más 100.7 FM, porque tus oídos merecen más. Y no me acostumbro, iba a decir a mi invitado de hoy, pero no sé si ponerme los audífonos ahorita. Ahorita Entonces no puedes usar. ya me lo voy a quitar, déjame solo hacer el intro. Bienvenidos a una nueva edición de Caja Musical a través de Más 100.7 FM, porque tus oídos merecen más. Y sí, como empezamos, bueno, hoy vamos a llevar una conversa bien relajada y bien improvisada. Bienvenidos a esta nueva edición. Hoy 29 de septiembre del año 2023. Se va el año ya, muy pocos días, meses. Estamos a través de la señal 100.7 FM para la ciudad de Orlando y a través de www.macinefm.com. También estamos inventando aquí un live en la cuenta de Caja Musical, @Caja Musical Piso en Instagram. Bueno, estamos con Melanio Escobar, compañero, amigo de la casa, periodista, y estaremos, bueno, como decía al comienzo, hablando de todo un poco el día de hoy. Ya me voy a quitar los audífonos. Buenas noches, Melanio, ¿cómo estás? Buenas noches, Ignacio. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre feliz de poder compartir contigo. El conversar venezolano se aprecia en contextos de migración y exilio, ¿no? De verdad que muy feliz de estar acá porque creo que Venezuela necesita que más personas hablen de ella. Los casos que estamos viendo en todo el planeta donde el rechazo al migrante es cada vez más creciente con respecto a los venezolanos. No es el caso de los Estados Unidos, donde tenemos la fortuna de contar con apoyos del migrante como es el TPS, pero sí hay casos bastante graves como el de Islandia, como el de Australia, como el de Holanda, la intervención de Noruega en las decisiones de otorgar o no otorgar los asilos de los migrantes venezolanos ha sido un papel bastante sorprendente para quienes hacemos vida dentro de la ayuda humanitaria, dentro de los derechos humanos, porque ha sido bastante negativo. Entonces, volver a traer la conversación de Venezuela a la radio, volver a traer la conversación de Venezuela a los medios de comunicación es importante para que los gobiernos no sigan usando la excusa del Venezuela se arregló para votar a nuestros migrantes que escapan de una crisis humanitaria compleja como es la que reina dentro de Venezuela. Entonces, bueno, muchas gracias por la oportunidad de poder conversar sobre estas cosas que nos apasionan tanto, porque sé que a ti también. Muchas gracias a ti por acompañarnos nuevamente, por el feedback. Mira que estamos acomodando el estudio, adecuando hoy para finalmente, porque yo tengo el problema que cuando no está Efraín en los controles, no puedo ver a mi invitado, porque sí. Además que esto es muy alto, yo soy muy bajito, pero mira, logramos ahí abrir una ventana para podernos ver. Lo que llaman la rendija. Una rendija, tal cual, que es la rendija que llevamos. Eso vamos a estar conversando hoy también, ¿no? 24 años viendo a través de qué rendijita podemos salir de esta desgracia. El tema migratorio, por supuesto, arrancamos con eso, que es el tema, digamos, todo, bueno, obviamente vamos a tocar casi puros temas serios, porque vamos a hablar de humor también un poquito, pero este tema, que es un drama, la verdad, ¿no? 7.5 ya millones. 7.7, casi, ahí casi 8 millones de... Ya las estimaciones van casi por 8. Ojo, y yo calculo que es mucho más, Ignacio. Estas mediciones son las que se han hecho en los últimos tiempos y personas que están registradas como refugiados, como asilados, que se lleva el conteo. Pero hay un montón de personas que no están registradas, que no están contadas y que vienen migrando de Venezuela desde mucho antes del comienzo de la crisis humanitaria compleja. Entonces yo creo que no estamos hablando de 8 millones de migrantes, estamos hablando de más de 10 por lo menos. Y tenemos el tema, aunado a eso, tenemos también el tema de los dobles nacionalizados, ¿no? Los que tienen que quizás españoles venezolanos, que no están contabilizados acá, que entran como ciudadanos europeos en este caso, ¿no? Exactamente. O sea que podría ser más alta esa cifra, sí. Pero es un drama cuando hablamos de un país de una población cercana a los 30 millones y que 8 millones de sus conciudadanos estén fuera. Un tercio, ¿no?, de la población. Un tercio, estamos hablando, sí, cercano a un 20% más o menos. Es bastante. Es muchísimo, sobre todo cuando pensamos que no es un país que haya pasado por una guerra abierta, digamos. No es el mismo caso de es que es la única de migración. Los italianos, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, obviamente eran los vencidos, había millones de muertes. O en algunos casos cuando hay eventos naturales, etcétera. Pero en el caso de nosotros es muy particular, ¿no? El caso de nosotros es un tema exclusivamente político.
una crisis creada por la falta de voluntad política de gobernar un país y convertirlo en una especie de pranato. Es la primera migración masiva que no deriva de un conflicto armado. Eso, por a eso ejemplo. quería llegar, ¿no? Y quizás es por la ambición de unos pocos, las ansias de poder o bueno, sí, poder, porque dinero, bueno, perfecto, pero básicamente es poder, ¿no? Más que No, la dinero. motivación para mí todavía es un tema que no comprendo este nivel al que ha llegado Venezuela, porque ¿qué puedes obtener qué quieres? ¿Qué más quieres? Han robado todo lo que han querido. O sea, tienes todo el dinero del mundo, Tienen todo el poder del mundo. tienes impunidad, tienes un país que es tu patio trasero para que hagas lo que te da la Una gana. hacienda prácticamente. Una hacienda. ¿Qué más quieres, no? O sea, has expulsado a un tercio de tu población. Tienes al otro en mengua dependiente del salario del Estado. Que mucha gente sabe caja que de comida, ¿no? con caja de comida, con planes entre comillas sociales que han servido como excusa para vender las cosas con sobreprecio, para enriquecerse cada vez más de las arcas del Estado. Porque todo es un guiso, realmente. Porque tú si te pones a ver, y eso creo que se ha conversado muchísimo, pero pocas veces la gente lo dice también. No hay ideología. El No chavismo existe. llegó simplemente para robar, para enriquecerse y para manipular a los más vulnerables, ¿no? Yo creo que en algún momento sí hubo la presencia de una tendencia ideológica durante el gobierno de Chávez, donde se trató de instaurar algo y se hacían planes sociales y se creaban, digamos, actividades, ministerios y cosas acorde a una línea ideológica. Que evidentemente, como conocemos la historia de Venezuela, eso el mismo Chávez lo fue distorsionando hasta que todos en el aparato de gobierno se adecuaron a esa modalidad de saqueo completo de la nación, donde la ideología pasó a ser una excusa para seguir robando y robando y robando. Porque cuando tú le hablas a una persona que no es venezolana, Ignacio, quizás no latinoamericano, pero digamos un norteamericano, un canadiense, un europeo, tú le hablas por ejemplo, del CLAP, de las cajas de comida, y dice, bueno, qué excelente, ¿no? Que el Estado se encarga de proveerle alimentación gratuita o un precio muy accesible a las personas más vulnerables. Cuando tú lo pones así, suena, oye, mira, sí, qué bonito poder asistir a los más desafortunados con alimentos. Lo que ellos no entienden es que eso es un programa creado para control social, una excusa para la importación de alimentos con sobreprecio. O sea, ellos no están entendiendo que todo lo que hace el Estado, que se ve o se vende como un beneficio para la población, Para un beneficio propio de ellos. son excusas Claro. para poder justificar el robo. El robo y el control, ¿no? Y el control social. Porque que son les sirve de dos maneras. Uno, a todos los allegados al régimen, seguir haciendo plata. Y de paso controlar a la población a la hora de elecciones, etcétera, Por ¿no? supuesto. Es que tú tienes a la gente de lo que llaman los jefes de cuadras y demás. Todo copiado de Cuba en este caso. Sí, súper, sí. Ahora, fíjate, no es una fórmula nueva. Se ha aplicado a lo largo de la historia, pero parece que los pueblos no aprenden y la gente sigue cayendo en lo mismo. La Unión Soviética, por 70 años, controlaba a su gente, utilizaba métodos similares, o en Venezuela se utilizan métodos similares. Y la Alemania nazi también, ¿no? En el caso de los... en Venezuela le llaman los boliburgueses, ¿no? Los enchufados, etcétera. Pero el régimen nazi, sus allegados al partido eran los que tenían la fabricación de botas, uniformes, el armamento. Básicamente es lo mismo, ¿no? No importa la ideología sea de un extremo o de otro, básicamente es lo mismo, ¿no? Es que el autoritarismo no tiene una ideología detrás. Eso lo comentábamos la otra vez, pero creo que la gente aún no lo entiende, ¿no? Porque... Sí, a mí me parece abstracto todavía que la gente se sienta a conversar y a discutir, a tratar de tener debates ideológicos con respecto a lo que sucede en países como Cuba, Venezuela o Nicaragua, por ejemplo, Ignacio, que me parece que es no comprender la naturaleza de la crisis que están enfrentando estos tres países, ¿no? Que es que tienen un grupo con el poder absoluto
y que lo utilizan no solamente para socavar a la sociedad civil y socavar al pueblo, sino para enriquecerse. En detrimento de todo el resto. Sí. Entonces, claro, ahí no hay discusión ideológica que quepa. No puedes hablar bueno, vamos a discutir la propuesta de la izquierda y la derecha cuando tienes un país donde simplemente lo controlan unos delincuentes, como lo es el caso de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Fíjate, tú mencionas ahí, ahorita leo un par de comentarios que nos están dejando, pero hablas de autoritarismo y yo lo veo así también, ¿no? Autoritarismo y democracia o régimen de libertades, digamos. Y salvando las distancias, el expresidente acá, por ejemplo, tenía rasgos autoritarios. Obviamente aquí hay unas instituciones muy fuertes. Hoy hablaba el hasta hoy comandante del ejército, un discurso de despedida. Él decía que este país, o sea, que ellos estaban para defender la Constitución, así fue hasta con la vida, y no a personas, dictadores, aprendices de dictadores, o pichones de dictadores, es la traducción, ni a demagogos. Entonces pareciera que fuera un mensaje bien directo, ¿no? Pero así ha sido este país, que no ha tenido golpes de Estado en su historia republicana. Creo que es uno de los pocos del mundo, quizás, donde las instituciones son verdaderamente independientes y todo el mundo es igual ante la ley. Para muestra de ello, bueno, el presidente Biden tiene un procedimiento abierto, el expresidente tiene 4. Hace pocos días un senador que ha sido muy amigo de la causa de Venezuela, lamentablemente, bueno, él se declaró inocente, pero está acusado de tráfico de influencias. Entonces, ciertamente ese principio aquí sí parece aplicar, ¿no? Que todo el mundo es igual ante la ley. Pero siempre puede llegar un personaje con rasgos autoritarios. Para muestras, creo que tenemos acá muy cerca la gobernación, por ejemplo. Pero ahí está la importancia de unas instituciones independientes, fuertes, y unas fuerzas armadas que de verdad haga valer. Pero es que eso lo sabía Hugo Chávez. Él sabía la importancia de la separación de poderes. Él sabía lo valioso que es para la democracia la autonomía dentro de las Fuerzas Armadas, la autonomía dentro del sistema judicial, del sistema electoral. Esa división de poderes la entendía Hugo Chávez y por eso se encargó durante toda su presidencia a destruir la separación de poderes para concentrar todo en su mandato. Y él estaba clarísimo que si él no lograba ese cometido, no iba a poder nunca instaurar lo que instauró en Venezuela, que es lo que él llamaba la revolución del siglo XXI, que es lo que estamos viendo hoy día, que es la quemazón de esa revolución del siglo XXI. Lo que queda, ¿no? Que fue, desde todo punto de vista, ¿Tú sabes en especial para Venezuela, un atraso de décadas. Por aquí nos dice Jesús que los regímenes autoritarios y comunistas se aprovechan de las libertades de la democracia para meterse, y una palabra que no puedo decir al aire, desde adentro, siempre apoyado por Rusia, China y Cuba. Luego se aprovecha también del dinero y el petróleo de Venezuela, dice. Por supuesto. Tú sabes que ayer estaba haciendo... Gracias, Jesús. Para quienes nos escuchan, yo tengo una serie noticiosa que hago todos los días en todas las redes sociales, principalmente en TikTok. Y estaba haciendo una reacción de un show que tiene Maduro, que se llama Super Bigote. Super Bigote es una serie animada donde representa... Él es un superhéroe. A Maduro como un superhéroe, ¿no? Y bueno, nada, hago la reacción. Y cuando estaba haciendo la reacción de ese clip que él sacó, me acordé de toda la iconografía que se hizo alrededor de Chávez, que ya no existe. Me acordé de los inflables que pusieron en Santa Fe, en los barrios, entrando para Santa Fe en Caracas. Yo recuerdo un inflable de Chávez gigante. En el Guire. Barrio El Guire. Sí. Ajá, el que estaba entrando para Santa Fe. Correcto. Gigantesco, pero no era el único. Había uno en Petare, había en el 23 de enero. Salía con el puño y la cosa. Sí, era un muñeco. Era un muñeco inflable. Me acordé del action figure que vendían en la autopista, que hablaba de era un Chávez vestido de militar. Vestido de militar, con la boina roja. Y
Y me parece sorprendente, y no solamente eso, no, luego el tema del gran hermano de los ojos de Chávez por todo el país. Que lo han ido quitando, he leído Ya no por ahí. existe. No existe. Ahora la figura es Nicolás. Ahora la figura es Nicolás, ¿no? Pero qué ingrato el madurismo con el chavismo. O sea, es para que tú entiendas... Pero no es lo mismo. El nivel... No, para nada. Yo pienso que el chavismo y el madurismo debe separarse. Okay. Y debe separarse por temas de reparación y justicia cuando en algún momento se pueda aplicar. No se le puede cobrar lo mismo. No se le puede quitar responsabilidad al madurismo de lo que hace el madurismo porque el chavismo haya comenzado el proceso. O porque haya sido partícipe también de atrocidades el chavismo como tal, comandado desde Chávez. Yo creo que lo que se vive hoy es el madurismo y hay que... Bueno, en mi opinión... Te pregunto, y disculpa que te interrumpa, pues se me va a ir la pregunta luego. A un personaje como Nicolás, en el momento dado, y si se le juzga en algún momento, se le juzga por ambos periodos, porque él también fue parte primordial del chavismo, como canciller, como copartícipe en el golpe de Estado, cuando comenzó todo esto, ¿no? Depende de lo que se esté investigando. Por ejemplo, actualmente en la Corte Penal Internacional estamos hablando de delitos y de crímenes de lesa humanidad desde el año 2017. Entonces no se está investigando nada previo, ¿no? Él se le juzgaría en el caso de conseguir a Nicolás Maduro culpable de alguno de estos delitos como responsable en la cadena de mando, bien sea por órdenes, omisión, por complicidad o por autoría de cualquiera de estos delitos. Y bueno, y lo llevan a juicio. Lo llevarían es por 2017. Lo que queda antes no se juzgaría en ese momento. Ahora, si abren un proceso de investigación en el cual se amplía el área de investigación y se lleva más atrás cuando era canciller o cuando era parte de la maquinaria del chavismo como tal o cosas previas a 2017, por supuesto que podría juzgarse con eso. Pero yo, en lo personal, yo me conformo con que haya justicia del 2017 para acá, que pasaron bastantes atrocidades. A nivel histórico, porque bueno, obviamente la historia no se debe olvidar, se debe aprender, releer para no cometer los mismos errores, y siempre se cometen generalmente. Aquí en Estados Unidos ha habido mucha polémica, sobre todo en los estados del sur, con el tema de la historia de este país, por el tema de la esclavitud, el tema de los nativos americanos, etcétera. Ahora, en el caso nuestro particular, si bien, bueno, Chávez murió, físicamente no está, etcétera, debe estar pagando lo que hizo. Si hay para los creyentes. Un después de que el cuerpo, o sea, el corazón deja de funcionar, etcétera. Pero no se puede olvidar, ¿no? Todo lo que ha sucedido, sumando todo en estos 24 años, porque, o más, desde el año 92, cuando fue el golpe de Estado, no se puede olvidar, y en algunos casos hay cosas que no se pueden perdonar, ¿no? Es que parte de la reparación, la justicia y el perdón, para que esos procesos puedan suceder y un país pueda avanzar luego de que pasan un periodo de conflicto. Una de las partes que yo considero que es más importante es el tema de la reparación. ¿Qué es la reparación? Es reivindicar a las víctimas, es darles algo que pueda resarcir lo que vivieron. Simplemente es eso, ¿verdad? Hay diferentes tipos de reparación. Hay reparaciones económicas, pero también hay reparaciones simbólicas, Ignacio. Y las reparaciones simbólicas las puedes ver en ejemplos como el Museo de la Memoria en Chile, por ejemplo, que es el museo que le recuerda al chileno las violaciones a los derechos humanos durante las dictaduras. Ese tipo de reparaciones tienen que existir en Venezuela. Eso va más allá de las reparaciones económicas que pueda dictar una sentencia de un tribunal internacional, que lo pueda hacer la Corte Penal Internacional, o que lo pueda hacer un tribunal de Suprema Justicia en Venezuela cuando haya autonomía de poderes. Tiene que haber reparaciones simbólicas que nos permita tener ese recordatorio constante de las atrocidades que se han vivido durante el periodo del chavismo. Y sí, ellos dirán, no, que en la cuarta hacían esto, que en la cuarta hacían lo otro. Bueno, probablemente deban incluirse cualquier tipo de atrocidad que cualquier gobierno dentro de la democracia de la República Venezolana haya sucedido. Perfecto. Pero tenemos 24 años gobernados por estos tipos donde las violaciones a los derechos humanos es parte de la política del Estado. O sea, estamos hablando de que la tortura es parte de la política de Estado. Cuando la gente escucha tortura, se imagina las cosas de las películas, Ignacio. Como que eso es lo que le hacen a... la cosa. No, eso es lo que sucede, pero se lo imaginan en el contexto de un espía
James Bond, que lo atrapan y tienen que sacarle los códigos. No, hablamos de que la tortura es una práctica común dentro de los cuerpos policiales venezolanos cuando atrapan desde a un delincuente común, a una persona que se les hace incómoda, cuando a un policía le están siendo infiel con otro tipo con el otro también se lo agarran, se lo llevan, le pegan corriente, le quitan las uñas, le caen a golpe, le hacen de todo. Abuso de poder desde todo punto. Porque la tortura es parte de la política del Estado, es parte del accionar de los cuerpos policiales y evidentemente lo utilizan para coaccionar a la gente por temas políticos. Entonces yo creo que esto es algo que no se puede dejar pasar por debajo de la mesa el día que recobremos la democracia y se debe recordarle a los venezolanos las torturas que se vivieron bajo este tipo de regímenes como el de Nicolás Maduro y el de Hugo Chávez. Te pregunto, por ejemplo, hablando de resarcir a las personas que hayan sido víctimas o hayan sufrido abusos por parte del gobierno, hablamos de la parte física, la tortura, etcétera, pero no es lo único, ¿no? Tenemos el tema de las empresas expropiadas a familias que tenían empresas de 50, 60 años y no les dieron un centavo de indemnización. Estamos hablando, ahorita te traigo más agua. Estamos hablando de el dinero robado, miles de millones de dólares en el exterior. Tenemos un ejemplo, bueno, con la Alemania nazi, cuando fue los juicios en Nuremberg, hubo, digamos, responsables que pagaron por el tema del genocidio, del holocausto, etcétera, pero también se buscó y también el gobierno israelí estuvo involucrado en eso, recuperar obras de arte, oro, dinero que había en cuentas en Suiza, etcétera. ¿Tú crees que se va a poder recuperar, obviamente no todo, pero gran parte de todo ese dinero que está con testaferros, con cuentas fantasmas, bueno? No creo que todo, pero yo creo que se puede recuperar una gran parte. Se ha hecho en el pasado cuando teníamos menos tecnología, menos capacidad de interlocución entre los gobiernos, menos capacidad de interlocución entre los cuerpos de seguridad y de contrainteligencia y de inteligencia militar de las naciones. Si recobramos la democracia, podemos hacer utilización de todas esas conexiones, todas las herramientas, la tecnología, el seguimiento del dinero y se va a poder recuperar muchísimas cosas. Y el tema de las empresas, ¿no? Que sí. Grandes empresas que tuvieron muchos años y bueno, hoy en día están por el suelo porque las hay cosas que no se pueden medir, Ignacio, y cosas que son inmesurables. El daño sí es inmenso. Porque cuánta gente no ha fracasado teniendo un emprendimiento o una empresa pequeña o mediana que estaba de alguna forma surgiendo en 1999 y se pudo mantener hasta los 2000, pero con el declive de la sociedad venezolana y la economía y la hiperinflación. O sea, que no hayan sido targets, ¿me entiendes? Empresas directos porque no se las expropiaron, porque no les cerraron, no sé, el chorro para las importaciones, etcétera, sino por el mismo contexto de la crisis creada por estas personas. Fracasaron, personas se suicidaron, personas se tuvieron que ir del país, personas lo perdieron todo, familias destrozadas, relaciones acabadas por el resultado de esos fracasos, por un contexto económico completamente destructivo para cualquier desarrollo social. Sí. Entonces, ¿cómo tú dices eso? Totalmente. Porque tú podrías decir, bueno, las empresas expropiadas, aquí tenemos una carpeta con todos los nombres y todas las listas, vamos a empezar a devolverle las propiedades a las personas, bueno, a los nietos, a los que estén vivos. Esperemos que no saltan allá. Sí, bueno, pero vamos a decir, no, que al que sea, ¿no? El que sea que esté vivo, al que esté ahí para recibirla. Pero, ¿y todas estas historias anónimas? Fíjate, por aquí nos dice Jesús, hablando un poquito, volvemos atrás cuando habla del tema de las víctimas, ¿no? Y Jesús Alejandro nos dice, ¿cómo resarcir a los chamos que mataron, por ejemplo, mataron en La Carlota? ¿Cómo se honra a una madre de un hijo asesinado? Bueno, sí, es duro, ¿no? No, es imposible. Tú no le puedes devolver una persona que fue asesinada, que murió, no se la puedes devolver a la familia, no se la puedes devolver al país. Pero sí puedes hacer, y deberías hacer en un país en democracia que quiere de alguna forma pagarle de vuelta a la sociedad esas pérdidas y esos robos. Yo lo veo como un robo. El Estado le robó la vida y le robó la posibilidad al país de contar con esa persona. Gente, ¿no? Eso le puedes hacer. Yo sé que esto suena cursi y yo sé que esto suena
bobo, o lo sé porque suena así, pero en la historia vemos plazas con nombres, vemos calles con nombres. Generalmente, Para, como dice el lema, prohibido olvidar. Para prohibido no olvidar, es para no olvidar lo que sucedió, para que esa muerte no quede en el olvido, que no quede, que no haya pasado en vano y que nos recuerde esa muerte a donde no tenemos que volver y que no puede volver a pasar. Entonces sé que suena tonto, ojo, y esta es la parte cursi, vamos a decirlo así, pero en teoría un Estado que ya ha pasado, hay precedentes de eso, un Estado está obligado a pagar dinero. Que el dinero tampoco te devuelve la familia. Tienes toda la razón. Nadie puede devolver la vida. Pero hay maneras de, por lo menos, tratar de saldar esa deuda que tiene el Estado por haber sido responsable. Que otra cosa es que la gente a veces no hace la división, y me disculpan si me pongo un poco más profundo, pero el Estado no es el gobierno. Entonces la deuda que tiene el Estado puede que la pague un gobierno democrático. Y es una deuda adquirida bajo una dictadura. Porque el Estado venezolano lo dirige el gobierno. Pero esos gobiernos en teoría deben cambiar. Por eso digo, es una deuda del Estado que en algún momento, cuando haya democracia, debe pagarse. Así se haya adquirido durante dictadura. Bueno, por acá nos dice Jesús ya, y con eso cerramos este primer tema de hoy, que nos tomó media hora el programa, porque Caramba. está muy interesante. Jesús dice, lamentablemente al tomar el control del Estado se tienen que tomar medidas al estilo El Salvador. Un tema polémico, un tema, bueno, Melanio que nos acompaña el día de hoy, él es especialista en derechos humanos y es un tema polémico. Podemos tener un programa para hablar de El Salvador que creo que nos daría para 1 y 2 Podemos programas. hacer un documental. Porque es un tema polémico, sin duda, interesante. Y fíjate, una amiga periodista que vive hoy en día en El Salvador, yo le pregunté su opinión, yo la entrevisté vía videollamada. Ella tuvo un programa muchos años en Globovisión y en radio en Venezuela, todavía lo saca. Y yo le preguntaba, ¿cuál es tu opinión de Bukele, no? Y ella, viviendo en El Salvador, me dice, mira, la opinión de la gran mayoría de los salvadoreños que yo conozco y gente de clase media está muy a favor de él por el tema de que obviamente al haber menos pandilleros en la calle han bajado los niveles de inseguridad, crímenes, etcétera. Obviamente si le preguntas a la mamá de un muchacho de 20 y tantos años que está forrado de tatuajes, que puede o no ser pandillero, va a decir que no le gusta porque a lo mejor estuvo detenido injustamente por 1 año, 2 años, o si tú o yo, sobre todo tú que tienes manga, Yo ni de broma voy para El Salvador. a ti te van a parar. Entonces que hubo un caso particular con público y notorio Un periodista. no, pero este era un muchacho colombiano. Yo creo que estaba haciendo un documental y él fue, Un periodista. pero estaba todo tatuado y estuvo detenido más de 1 año sin derecho a nada. Mira, no, usted Es pandillero, pues. es pandillero para adentro. Y luego 1 año sin pedir disculpas ni nada, ok, se puede ir. Era un error. Entonces es un tema delicado, no se puede ver en blanco y negro. Obviamente hay que atacar el problema de la delincuencia, que tiene muchos factores. Obviamente Ignacio, la aquí- delincuencia no es solo represión, hay muchas otras cosas que hay que atacar para que eso cambie. Pero bueno, es un tema, te invito un día, vamos a tirar un programa para hablar solo de Aquí eso. nomás para dejar una reflexión al compañero La persona que dejó el mensaje. que dejó el comentario. Cuando uno defiende, como defensor de los derechos humanos, cuando uno alza la voz por la defensa de los derechos de las personas que están presas, no se hace para defender al preso, se hace para controlar el poder del Estado. El Estado no puede tener carta blanca para hacer lo que le dé la gana, porque si bien como sociedad podemos estar muy golpeados por la delincuencia, podemos rechazar completamente la delincuencia, odiarla, resentirla, entendemos muy bien. Yo he sido víctima de la delincuencia, yo sé lo que es el sentimiento, porque mucha gente te responde, ¿no? Pero si es a tu hija, pero si es a tu hijo, claro, pero yo no los quiero. Yo no quiero a los delincuentes, ¿no? O sea, yo quiero que ellos cumplan la condena que diga el Código Penal La después ley, que hayan claro. pasado por un debido proceso y se haya determinado su culpabilidad dentro de un hecho, y que lo cumplan y que estén presos o lo que sea. Pero cuando uno alza la voz en contra de las arbitrariedades, no es en favor del preso, no es porque queremos que el preso tenga una vida. No quieres impunidad.
no quieres impunidad, lo que quieres es controlar el poder del Estado, porque pasan situaciones como la que acabas de describir. Entonces, es más, chicos, un policía salvadoreño tiene un problema con el vecino, Y aprovecha. agarra, lo mete preso y dice, él es pandillero. Y Entonces listo. el vecino pasa 3 años preso. ¿Me entiendes? Está bien, metiste preso a 200.000 pandilleros, pero Cayeron inocentes. dentro de esa población carcelaria tienes a 20.000 que no son pandilleros. Y esos 20.000 merecen estar presos tras las rejas porque le vamos a darle impunidad a un presidente de que haga lo que quiera. Sí, es un tema. Pero ciertamente, como decía, ¿no? No puede verse todo en blanco Es y que no es negro. todo en blanco y negro. Entonces, claro, obviamente Hay las matices. personas están felices porque mientras bajan los índices de criminalidad, tienen una vida más tranquila, pueden disfrutar de sus derechos fundamentales a la vida, al disfrute, a la alegría, a todo lo que tú quieras. Pero tienes por el otro lado una persona que tiene toda la posibilidad de hacer lo que le da la gana. Y mientras a ti te funciona, tú lo aplaudes. Pero el día que te deja de funcionar, te molesta. Eso siempre lo digo a todo el mundo. Es que es como la cosa con los hospitales, Ignacio. La gente no alza la voz por el deterioro de los hospitales hasta que les toca ir por un hospital. El día que una persona se parte una pierna y no tiene un seguro, lo digo en el caso de Venezuela, hasta que no se parte una pierna y no tiene seguro, se cae de un mototaxista, lo llevan para el Llanito, lo llevan para el Pérez Lo Carreño, ruletean. lo ruletean de hospital, no hay ambulancia, lo llevan en una No hay pick-up, rayos X, no hay no hay esto, rayos nada. X, no hay yeso, no le pueden hacer nada, tiene que llevar todo y todo está Y aguantando ese dolor. todo está sucio, agarra una infección en la pierna. Ahí es cuando esa persona se va a meter en Twitter y va a decir, oye, qué desgracia el tema de los hospitales. Nosotros nada más levantamos la voz cuando el problema nos afecta. Mientras no nos afecte, no nos interesa. Y yo creo que en eso parte un poco la conformidad de no alzar la voz por lo que sucede en las cárceles de El Salvador. Que no es que se acabe, pero que hayan regulaciones claras. Eso es lo único que digo yo. Es un tema interesante y te invito, vamos a ver cuándo hacemos un programa. No, yo no me quiero ganar medio internet y enemigo, hermano. Vamos para... no vamos a hacer la pausa, vamos a seguir porque está muy buena la conversación. Yo iba a decir, vamos a entrar en temas menos complejos, más relajados, pero no podemos todavía. ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo ves el tema? Esta semana fue noticia el señor Amoroso diciendo que estaban dispuestos a colaborar con el Comité Nacional de Primarias para llevar adelante las primarias, valga la redundancia, pero que si ellos colaboraban en tal y tal aspecto técnico, tendrían que ser rodadas a noviembre. Ya por lo menos 2 de los principales partidos de oposición lanzaron sus comunicados de que no están de acuerdo ni en el acompañamiento o asesoría técnica, como se le quiera llamar, ni en mover la fecha, ¿no? Esos 2 partidos son 20 de Venezuela y Voluntad Popular. No sé si habrá habido algún otro pronunciamiento. El doctor Casals, que es el presidente del comité, de la comisión, perdón, informó que estaban reunidos distintos partidos, los demás que no se han pronunciado, obviamente, para a consultas, digamos. ¿Qué te ha parecido todo este tema de el CNE queriendo meterse ahora en un proceso que es netamente ciudadano, ¿no? Bueno, que queriendo meterse, yo no le definiría así porque fue una petición hecha por parte de la Comisión Nacional de Primarias, pero hace mucho tiempo. Ya pasaron los tiempos en los cuales realmente el Consejo Nacional Electoral tenía que haber dado una respuesta de la asistencia técnica a la Desde comisión. junio. Estamos hablando, par de meses, ¿me entiendes? Julio, Bueno, agosto, 3 meses y tanto, 3 casi meses y 4 tanto. meses, casi 4. Y estamos hablando de que las primarias son el 22 de octubre. Eso fue una jugada política. Eso fue netamente. completamente intencional. ¿Cómo es posible que el Consejo Nacional Electoral le responda una solicitud a Ratti que no existe? ¿Me entiendes? Que no existe, no tiene representación, no tiene bagaje político, no tiene representación política. Es una persona que apareció de la nada para ser supuestamente candidato presidencial y le hace solicitudes al CNE. El CNE le responde en cuestión de días. En 24 horas. En 24 horas, pero a la Comisión Nacional de Primarias, que representa todos los partidos de oposición, o digamos los más importantes partidos de oposición del país, y a los líderes más significativos de la contienda política venezolana, no deciden esperarse 3 meses para darle una respuesta de si le van a dar acompañamiento, asistencia técnica, o no lo van a hacer, o cómo lo van a hacer. Evidentemente fue una decisión política tardarse lo más posible para retardar El proceso. Y además que yo vi un comentario de un colega que hacía la salvedad que para las fechas donde caerían las primarias,
sería la Feria de la Chinita. Imagínate tú, ¿quién se va a ir en el Zulia? Que es suena como un chiste, pero el Zulia es uno de los principales bastiones opositores para poder medir a quien sea. ¿Me entiendes? Por eso es que Rosales está haciendo lo que está haciendo. Salió con Barreto, por cierto, una foto el día de ayer. Impresionante. Pero bueno, nada, de eso y no... estuvo por aquí, estuvo en Orlando hace unos días, un procedimiento médico. Bueno, en esas aguas no voy a caer. Pero mira, hablando de fantasmas y menciona a Ratia. Ratia es que es el apellido del tipo, ¿no? Luis Ratia. Yo no sé, voy a ser muy coloquial aquí. Esta es la primera vez que lo mencionan en los Estados Unidos. Y yo creo. Voy a ser muy coloquial aquí, pero Ceballos, ¿qué se fumó? Creo, fundó un partido que se llama Arepa, pero dice que es descentralizado y no es jerárquico. Ese es el discurso del blockchain. Pero solo está en internet, pero... No sé si es un NFT, si es una... Pareciera, ¿no? Y el tema del nombre, digo, Arepa. Entonces por ahí le están echando broma. Bueno, no se reventó las neuronas con el nombre. Mira, mi tema con Ceballos es que, por un lado, él es una víctima. Fue víctima, correcto. Él es. O sea, tú nunca dejas de ser víctima hasta que de alguna forma te hacen la reparación del daño. Por ejemplo, si a ti te meten un tiro, tú siempre vas a ser la víctima de ese robo. O sea, no importa que ya el evento haya pasado. Él es una víctima y estuvo bajo encierro arbitrario, estuvo bajo tortura. O sea, él vivió muchas cosas muy lamentables que, bueno, yo no sé cómo eso le habrá afectado su percepción de lo que tenía que hacer dentro de Venezuela o cómo ha servido para coaccionar su acción o si es libre de las decisiones que ha tomado. Yo no lo sé. Pero una persona que ha pasado por ese nivel de trauma... Síndrome de Estocolmo, dicen algunos, ¿no? Podría ser. Por eso yo, con el tema de Ceballos, me gusta ser un poco cauteloso y no irme por lo evidente porque es muy fácil... Ayer se hizo viral por el tema de Arepa. Es que... De verdad es que la posición no ayuda, bro. Pero es que no, o sea, digamos que hay muchos actores políticos que no ayudan. Pero yo soy muy cauteloso con el tema de Ceballos porque no podemos ser unos desmemoriados también, ¿no? Yo creo que él dio una lucha importante. Yo creo que él Ese es un gran mal de nosotros los venezolanos. Creo que pagó un precio muy alto por arriesgarse a creer en un cambio político, en un movimiento, en un momento histórico de nuestro país. Y lo que está sucediendo ahora no desmerita aquello, no desaparece que es una víctima, pero es bastante cuestionable. Yo no entiendo como una persona que fue víctima de tortura, yo no lo comprendo, pero es lo que te digo, yo lo hago con mucha cautela. Yo no comprendo como una persona que vivió tortura, desaparición, encarcelamiento, difamación, o sea, todas las cosas posibles que el Estado te puede hacer, hoy día se siente en Globovisión a despotricar. De Juan habló muy mal, que es su partido, porque él viene de ahí. Pero más allá de la lealtad partidista, vamos a decir que, ¿sabes qué? Pero no, fue su compañero, digamos a lo personal, quizás. Digamos a lo personal, es un tema desleal. Pero digamos que despotricar, de procesos democráticos, de participación cívica. ¿Cómo tú estás en contra de la participación de los ciudadanos en la elección de su propio líder? Además que fue un proceso, por lo menos el proceso del 2016 del gobierno interino fue un proceso pacífico, ¿no? Y fue un proceso constitucional, además. Y reconocido por muchos países, por las principales potencias del mundo. Por supuesto. O sea, estamos hablando... Y además que fue constitucional. No estamos hablando de que no fue alguien... No fue como... Lo que pasa es que no podemos caer en la narrativa del chavismo, del madurismo, donde nosotros le vamos a repetir los discursos que ellos inventan para poder, de alguna forma, desacreditar los avances democráticos dentro del país. No fue que Juan un día se paró y dijo, bueno, mira, el autoproclamado, como lo llamaban, Juan no se paró un día y dijo, yo soy presidente. No, mi pana, esto es una consecuencia del seguimiento de los procesos dentro de la Asamblea Nacional y de seguimiento de la Constitución y acatar la Constitución. Correcto. Y la verdad, sí le tomó a Juan, digamos, por sorpresa. Pero, bueno, entre comillas, ¿no? Pero no era que él se estaba preparando para ser presidente, pero le tocó. Le tocó a él porque era el de mayor jerarquía del partido en ese momento en Venezuela. Los otros estaban o en una embajada o ya estaban exiliados, otros en el exterior. O están presos. O sea. Entonces, bueno, le tocó a él asumir ese rol. Yo creo que él
hizo un Él gran cumplió papel. Yo dentro creo que él hizo un de- gran papel. No se pudo, o sea, no se pudo vencer a una dictadura militar, narcotraficante, que, que tiene todo que perder y va a arriesgar todo para ganar. No se pudo de una manera, digamos, o no se pudo de esa manera. Por ahí decía, creo que era capitán, teniente, no sé qué es lo que era Diosdado, decía ayer que, o esta mañana lo leí en Twitter, no a él, una noticia, que decía, si la oposición no acepta el acompañamiento del CNE, no hay primarias. Eso no lo decide él. Pero acuérdate que, bueno, Pero eso no lo decide él tiene gran poder, ¿no? En teoría. Pero eso no lo decide él. Podemos montar una encuesta en Google Forms y votamos todos si nos da la gana. También. ¿Me entiendes? Eso no lo decide él. Para cerrar el tema de las primarias, pues, después no vamos a poder hablar de otras cosas. Bueno, tú sabes, cada ciudad tiene su comité local, cada ciudad tiene, son 81 ciudades a nivel mundial, por supuesto aparte de Venezuela, ¿no? 81 ciudades donde hay venezolanos habilitados para participar. Orlando es una de ellas, de hecho es la tercera ciudad en Estados Unidos con más registros para participar. Yo voto acá. El 22 de octubre. Y bueno, no ha sido fácil, sencillo, ¿no? Amalgamar. Bueno, son 10 partidos que forman parte del comité, más distintas ONGs, más partidos, digamos, que están como observadores, si se quiere. ¿Tienes conocimiento de cómo ha marchado el proceso en otras latitudes? ¿De cómo va todo encaminado? Mira, no, yo no tengo contacto con la comisión de primarias y de hecho he tratado de no involucrarme tanto con el tema de la comisión de primarias porque me da dolor de cabeza. Y lo voy a decir aquí en confianza. Vamos a aprovechar la informalidad que podemos tener aquí por nuestra amistad de hablarlo un poco. A mí me cansa muchísimo la falta de capacidad de coordinación que tiene la oposición para cualquier cosa. Me parece absurdo. Y no quiero generalizar porque sé que no son todos. Digamos, no son todos los que son parte de los partidos, no son todos los partidos. En todos los partidos hay el fastidioso y el coherente. Entonces no es una generalización, pero digamos que cuando tú ves la pintura o diga la foto desde lejos, cuando ves la panorámica, la incapacidad de ponerse de acuerdo bajo el mismo objetivo, que es cuesta, es muy difícil. Oye, no lo entiendo. Yo no lo entiendo, brother. O sea, yo no entiendo cómo les cuesta tanto. A mí me parece afán de protagonismo, ridículo. Parcelas. Ridículo que te estés picando un poder que no tienes. ¿Me entiendes? Te entiendo. Eso me parece absurdo, me parece estúpido. Sé que no son todos los partidos, no son todos los políticos, pero es una cosa que predomina en todo lo que tiene que ver con la coordinación de la oposición en cualquier cosa que sea encaminar el cambio de gobierno en Venezuela. Entonces, el tema de la comisión de las primarias, yo le hago más o menos seguimiento, digamos, al general, para poder informarle a la gente de cómo va el proceso. Pero no me involucro mucho porque me duele la cabeza, porque no entiendo cómo les cuesta tanto ponerse de acuerdo para ir para el mismo lado. Protagonismo, intereses personales. Pero una cosa de locos, O sea, es como parece un bachillerato. Hablando de locos, el otro día coincidimos en... estuvo muy bueno ese stand-up del profesor Briceño. Y me fijé que tú lo conoces, ¿no? Porque estuvieron compartiendo ahí Sí, un rato. él y yo tuvimos un programa en Vivo Play. Bien interesante digamos, el show, ¿no? Interesante fue el saludo que tuviste entrando. Bueno, y precisamente que hablamos de comité local, de partidos, a mí me sorprende mucho. Viniendo de un partido del señor Salas Romer, que bueno, que fue gobernador de Carabobo. Y muy buen gobernador. Muy buen gobernador. Recuerdo que era una potencia deportiva el estado Carabobo, y ahí salían todos los atletas para las distintas disciplinas, etcétera, ¿no? Pero llama la atención que una persona viniendo de su partido, mira, perdió los tapones totalmente. Sí.
fue una locura, ¿no? El señor José Gregorio Matute, del Proyecto Venezuela, aquí suplente, perdió los estribos. No, yo no sabía quién era y me entero Puso ahorita. rojo, empezó a... Pero sí vi la interacción en donde empezó a gritarte y a decirte un montón de cosas. Totalmente fuera de sí. Fuera, no, y además Menos fuera de mal que la sintonía. esposa se lo llevó, ¿no? Pues. Sí, la esposa Bueno, se él lo se llevó. fue. Él gritaba más alto a medida que se iba alejando. Sí, mientras más se iba alejando, iba gritando más duro. La verdad es que fue un espectáculo bastante vergonzoso, sobre todo por el espacio donde estábamos, yo creo que esto nos devuelve al punto inicial de la conversación del día de hoy, que nosotros como migrantes apreciamos los espacios donde podemos recobrar ese sentimiento venezolano y podemos volver a sentirnos que estamos en nuestro país. Y fuimos un montón de personas. A mí me invitó el equipo de Briseño y el chico que estaba abriendo el show, Bruno. Un comediante buenísimo venezolano, maracucho, que vive aquí en Orlando. Que de hecho es el que creó los ciclos de comedia acá. El chamo es un duro. Me invitó Bruno y me invitó Briseño. Y yo aprecié mucho esa invitación porque, claro, es un momento para reencontrarnos con Venezuela, estando aquí afuera. Y que, aunque bueno, cuando el tipo empezó a pegar gritos y montó su show ahí dentro del público, yo no me pude aguantar. De hecho, es que yo no me pude aguantar porque yo dije, bueno, si extrañaban Venezuela. Entonces, claro, la gente se empezó a reír porque de verdad que lo que faltaba es esos gritos. El profesor Briseño con su estando y unos pequeños. Lo que faltaban eran unos pequeños. Pasé Venezuela. No, yo lo tomé muy relajado y... Sí, tuviste una actitud a la altura. Creo que eso le molestó más. Sí, yo me lo tomé de verdad, ¿ves? Pero eso también nos trae para el tema que estamos hablando. ¿Cómo es posible que si todos estamos remando para el mismo lado... salgan personajes. Pasen ese tipo de situaciones. Y además que siendo adultos... Y además que gente... que yo no lo entiendo, brother. La política... es el arte de la diplomacia. Correcto. Y negociación. Y negociación. Es la conversación. Los acuerdos. Es persuadir. Acuerdos. Es acuerdos. Es convencer. Consenso. Es consenso. Es convencer. ¿Me entiendes? No imponer. Nunca imponer. Bueno, pero ese es el legado del chavismo. No, nos han mal acostumbrado quizás. Sí, quizás. Y ya no nos acordamos. Y el venezolano, lamentablemente, y el ser humano en general, porque aquí lo vivimos hace nada y todavía lo estamos sufriendo con la anterior presidencia. El ser humano le encanta un caudillo, ¿no? El hombre fuerte que ordena, que dice esto se hace, hazme tal cosa, como hacía Chávez en vivo, que ordenaba hacer y deshacer. Yo no sé por qué la gente siente tanto placer por eso. ¿Cómo, me pregunto yo, hay gente que está de acuerdo con las maneras de ciertos políticos acá en los Estados Unidos? Y es gente que viene de Venezuela, gente que padeció el chavismo, que detesta a Chávez, pero están de acuerdo aquí con ciertos políticos que tienen las mismas maneras de Hugo Chávez. Ya. Yo eso no lo entiendo. No, yo sí lo puedo entender. Es un tema de trauma. Yo creo que nosotros desestimamos el nivel de daño psicológico que nos ha hecho haber crecido y haber padecido el chavismo en carne propia. Creo que lo desestimamos. Nosotros somos muy ligeros a veces con lo que hemos vivido. Porque todo lo vemos como... En Venezuela es una joda. Todo es una echadera de vaina. Yo creo que eso es una forma que la sociedad venezolana aprendió a copar con el dolor. A copar con los problemas. No es que somos chéveres. Es que fue el mecanismo de defensa. Pero no es una negación. Es simplemente una manera de lidiar. Lidiar con los problemas, brother. Y eso se metió en nuestra idiosincrasia, se metió en nuestra sociedad, y de esa forma nosotros lidiamos y de nosotros pasamos. Nosotros contamos un secuestro con un chiste, brother. O sea, no, y el malandro me hizo, no, pero qué bobo, porque no sé, brother. Nosotros contamos los atracos como las tragedias las hacemos chistes. Los hacemos una película, ¿no? O sea, entonces yo me escondí el celular aquí, entonces el tipo me revisaba y no me consiguió el teléfono, ¿no? Y le di un teléfono chimbo porque yo cargo 2 teléfonos. O sea, ese es el nivel de trauma que llevamos, ¿no? Entonces, mira, el tema de la simpatía política, a pesar de que hayan similitudes en este país con lo que hemos vivido en Venezuela, lo entiendo porque el discurso es contrario al de Venezuela. Entonces, pero las formas y las maneras son las mismas. Pero tú no estás viendo eso. La persona no está viendo eso. Está viendo que va en contra de lo que yo estoy en contra. Listo. Es un tema. Yo no sé si... Y además, imagínate, no sentirte despreciado
señalado y acusado toda la vida como escuálido, como la oposición, como el menos, como el estúpido, ¿me entiendes? Como el terrorista. Que venga alguien y te valide esos pensamientos que tú tenías diciendo, tú no eres un terrorista, tú no eres el terrorista aquel, el malo es aquel, no tú. Gracias, al fin alguien me lo dice, ¿me entiendes? O sea, hay un tema psicológico ahí, brother. El tema de señalar lo obvio, sí, quizás a veces la gente no ve lo obvio. Bueno, Ojo, y las cosas, el hecho de que uno las entienda y que uno sepa explicarlas, no quiere decir que uno esté de acuerdo con las cosas. Que eso es otra temita que le cuesta mucho a la gente en internet. Cuando tú tratas de explicar algo, cuando tú tratas de racionalizar las cosas y que tú lo logres entender de dónde viene, por qué pasa y cuándo va a pasar o quiénes están involucrados, etcétera. La gente dice, pero tú estás de acuerdo con eso, ya va. Que yo lo entienda no quiere decir que yo esté de acuerdo con nada. Yo estoy de acuerdo con lo que esté de acuerdo. Yo aquí no estoy diciendo nada, por si acaso. Es para que les deje como una reflexión que entender no es estar de acuerdo. Sí, es un tema y bueno, y aquí lamentablemente sin entrar sin ahondar tanto en el tema político interno, Estados Unidos se está debatiendo entre extremos también y eso al final, esa polarización no trae nada bueno para muestra, bueno, nuestro país. Y eso es lo que... Eso es completamente intencional. Sí, la polarización obviamente. es una estrategia política. Divide y vence. Divide y vencerás. Y es una estrategia que están aplicando porque saben que funciona. Porque la gente responde a sus propias creencias y responde y se apega al que le habla como él piensa que es el mundo. Y va a odiar al otro. Eso es una reacción natural del ser humano y la gente en poder lo aprovecha para seguir en el poder, para crecer y para acumular más poder. Pero, repito, no nos damos cuenta como ciudadanos que el destino de nuestras vidas está literalmente en nuestras manos y tenemos que saber ver más allá de lo que nos están contando. Eso es lo que yo siempre le digo a la gente en mis videos. Pregúntense, cuestiónense. ¿Por qué están diciendo esto? ¿Para qué lo están diciendo? ¿Quién se beneficia con esto? ¿Tú o ellos? Nos quedan solo 4 minutitos. Te pregunto, ¿eres aficionado a los deportes o no? Porque hay 2 temas y que quería tocar de deportes antes de despedir. Sí, para ver si no eres aficionado a ningún tipo. Sí me gusta el deporte. Sí me gusta el ¿Te deporte, gusta pero no. más el fútbol o el béisbol? Me gusta el fútbol, no veo nada de béisbol. Bueno, con el fútbol hay una polémica ahí. Bueno, sí, por el lado, vamos a hablar primero del lado local. En Florida, Miami Fútbol Club perdió la copa. Jugó Joseph, no jugó Messi por una molestia. Joseph Martínez, el venezolano, metió un gol, pero no les fue suficiente y perdieron la copa. El lado de Venezuela hay una telenovela con Sonia O'Neill, venezolana canadiense, mediocampista de la selección. Paola Conti, que es la DT italiana. Y Deina Castellanos, que bueno, todo el mundo más o menos sabe quién es, superestrella aquí universitaria, luego ficha en la Liga Española Femenina y hoy en día juega con el Manchester City en Inglaterra. Una dura, goleadora, bota de oro, etcétera. Pero bueno, hay una polémica de camerinos ahí, ¿no? Aparentemente teníamos ya la polémica el mes pasado con el tema de las campeonas del mundo, las españolas. Y que sigue esa polémica porque ahora le sacaron grabaciones que parece que la obligaron a que dijera que el tema... Bueno, andan para atrás y para adelante. No, y también teníamos la polémica con la de Estados Unidos. Rapinoe, que se está retirando ya. Ahora, el tema de la vino tinto femenina, aparentemente hay problemas de camerino o de vestuario con la DT y como que tiene la garra con ciertas jugadoras, en este caso es con Sonia, que ya venía, ella también tiene un antecedente, ya venía un episodio, ella se había retirado por unos meses del fútbol profesional, decía que tenía problemas, no dijo psicológico, pero tenía por ahí un tema, y volvió al fútbol competitivo, ha actuado con la selección, fue convocada para los 2 juegos, ambas victorias sobre Uruguay 1-0 cada uno de los juegos. Jugó en el primero, pero en el segundo, en teoría por temas disciplinarios, bueno, la sacaron de la convocatoria. Pero saltaron varios jugadores en su defensa, que la entrenadora sabía que están de permiso las 3 para hacer una diligencia a un banco cercano, a la selección ahí en Caracas, que la DT le había dicho puerta cerrada, que no la iba a dejar jugar más porque ella era una malcriada, etcétera, temas personales.
Y Deina, bueno, luego una rueda de prensa que no estuvo muy bien manejada, emitió un comunicado bien inteligente poniéndose a la orden para mediar. Para mediar. Los camerinos y los deportes, ¿no? Es un tema... Porque Mira, igual no lo nos que yo da te voy a tiempo decir- tocar el béisbol porque nos queda un minuto, pero... No, lo que te voy a pero decir es un tema. rapidito. A mí lo único que te voy a decir de la liga aquí en Estados Unidos es que yo iba a ver el Orlando City todo el tiempo con mi hija porque los tiquetes me costaban $20, $15. Ya no valen eso. Ahora valen $1,000 porque llegó Messi al Inter Miami. Eso es lo que te puedo decir sobre la liga americana. Ya no voy para el fútbol, ya no, el fútbol no lo veo ni por televisión porque la exclusividad la tiene Apple TV. Tienes que comprar un paquete aparte para poder ver la liga. Entonces ya nos quedamos sin fútbol por Messi. Así es. Bueno, no entendí muy bien el último comentario de Jesús, pero lo leemos el miércoles, Jesús. No, hoy es viernes, el lunes lo leemos. Porque se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por tu participación. Muchísimas gracias, Melanio, por estar nuevamente acá con nosotros. Hoy sí en el estudio. Y bueno, vamos a ver si salió el live y qué tal salió. Y bueno, nada, esta es tu casa. Tenemos pendiente entonces esa conversa. Ya me dijiste que no en primera instancia, pero te voy a convencer para hablar de El Salvador. Muchas gracias, Ignacio. Para mí un placer. Dale, muchísimas gracias también a todos los que se conectaron. Eso fue esta edición de Caja Musical y será hasta la próxima. Cuídense mucho.